Capítulo 1. El problema imperfecto, definido. Parte 2. Entonces, ¿qué deberían hacer? Finalmente habían regresado a la pregunta original. Así que es por eso que quieren dividir a Luquia desde la periferia, ¿cierto? Sí. Para exponer nuestra verdadera identidad, nuestro as bajo la manga, ellos no tienen más opción que investigarlo. Y las otras razas tienen que descubrirlo urgentemente, antes que nadie. Incluso si tienen pérdidas en el proceso. Incluso si tienen pérdidas, dices, un as bajo la manga que puede vencer a cualquier oponente. Sería muy malo si ellos no lo detienen o no lo adquieren, punto. Si fuese por eso, entonces unas pocas pérdidas son un precio barato a pagar. Lo que ellos no saben es que todos esos esfuerzos serían en vano. Sin embargo, tal cosa no existe y tampoco serán capaces de obtener información de nosotros, porque somos simples humanos y normalmente ganamos esos juegos. Pero nadie va a creer esa verdad. Aunque, después de buscar algo que no existe, esos tipos vulnerables se retirarán después de perder. Ese parábolo con sonrisas como de un demonio. Steph empezó a alejarse de ellos, cuando repentinamente. Y si lo hacen a medias, incluso podríamos ser capaces de hacerlo sospechar de que somos los espías de alguien más. ¿De quién es? Alguien que pudiese hacer algo que nadie más pudiera, alguien quien podría tener un as bajo la manga. Si fuese sabido de que Sora y Ciairo vinieron de otro mundo, entonces hay alguien quien podría ser acusado falsamente. Sora hizo una amarga sonrisa llena de empatía, y dijo el nombre de esa persona. Ted. Tal vez su aburrimiento empeoró, así que nos usó para instigar a las otras razas haciéndolas pensar que somos una amenaza cósmica. En primer lugar, quien los invocó fue el único Dios verdadero, Ted. Sin dudas, era mucho más probable que simples humanos venciendo a las razas mejores clasificadas. Bueno, me compadezco de Ted, pero es el último trabajo del jefe a traer problemas. Mantente firme, Ted. Después de mandarle una provocación al nivel de una bienvenida, Sora y Ciairo estaban insatisfechos y volvieron a mirar a la pantalla. Sé como siempre, ustedes dos están amenazando al único Dios verdadero, Tetsama tan rudamente. Esos dos ya no estaban al tanto de los murmullos de Steph. Volvieron a sus pensamientos antes de que fuesen interrumpidos. Terminaron de revisar el plan para tratar con la compañía de idols de la Federación del Este. Su ejecución era un asunto muy importante. En cualquier caso, ¿qué deberíamos hacer sobre el siguiente concierto de Hollow? La mayoría de espacios en su planificador de tareas estaba vacío. Solo tenían el evento de apretón de manos, sesiones de autógrafos, visitas amistosas a varias compañías. Eran mayormente actividades sencillas, pero cuando vieron a Hollow cantando y bailando hace poco en ese horrible escenario, Sora y Ciairo rechinaron sus dientes. Si las cosas se mantuvieran así 5 días después en su segundo concierto, seríamos un fracaso como productores. Tal vez podrían conseguir el equipo de la Federación del Este. No. Probablemente interferirían de nuevo. Es inútil, Ciairo. Pidámosle a Jibril si puede crear algún escenario mágico. Si tuviese 5 días. ¿Está bien? Siento que solo puede hacer explosiones. En el peor de los casos, podemos encargarles el escenario a los artesanos de Luquia. Pero Jibril es la única en quien podemos contar para los efectos especiales. Por ejemplo, podríamos pedirle que cree un espacio virtual. En cualquier caso, hagamos una visualización específica de lo que queremos. Por el momento, esperemos que no matemos a nadie. Sin confiar demasiado en las 10 reglas, el par abrió una aplicación de su tablet. Ellos no tenían ningún talento artístico, pero intentaban dibujar los efectos escénicos de Hollow y compartirlos. Estaban discutiendo eso mientras sus dedos se deslizaban por la tablet, cuando repentinamente. La ra la ra. Cuando escucharon ese sonido poco familiar, ellos tres, Sora, Ciairo y Steph, agacharon la mirada. En ahí, llaman, Ciairo recordó el sonido viniendo del celular, fue el tono de llamada que Sora puso. Jajaja. Querida hermanita, el celular de tu hermano es exclusivo para juegos. ¿Sabías eso, cierto? Sin embargo, Sora tomó ese celular con una sonrisa masoquista. Ese sonido poco familiar era el tono de llamada, él no podía recordar cuándo fue la última vez que lo escuchó hasta el final. De todas formas, no estoy para nada orgulloso, pero tu hermano es alguien que no tendrá ningún amigo para toda la eternidad. ¿Quién podría llamarme? Eso es algo de lo que realmente no deberías estar orgulloso, dijo Steph con ojos llenos de lástima, pero él magníficamente borró eso de su memoria. Con un movimiento asombroso, Sora empezó a deslizar su dedo a través de la pantalla, que mostraba número desconocido, para rechazar la llamada. ¿Debe ser un número equivocado, o algún anuncio? Bueno, en cualquier caso, no puedo creer que algo tan problemático haya llegado tan
pero detuvo sus dedos y sus palabras. Sora y Seairo se miraron. Fue muy abrupto, tan inesperado. Fue tan extraño que incluso llegaron a cuestionarse. ¿Por qué sonaría su celular en Disboard? Hola. ¿Quién es? Sin embargo, cuando se dieron cuenta, solo les tomó una fracción de segundo. Con gran prudencia, Sora inmediatamente decidió que contestaría, así que respondió la llamada, e hizo esa pregunta. Sin embargo, como esperaba, el celular aún mostraba estar sin señal. Su única respuesta fue: él había puesto el teléfono en modo altavoz para que Seairo también pudiera escucharlo, pero solo había ruido. ¿Qué es eso? Es solo algo de ruido, ¿cierto? Tal vez es una llamada maldita. Sí. Desearía que fuera solo una llamada maldita, pero Steph y Seairo estaban intrigadas, y Sora les contestó con un alarmante sentido del peligro. Después de un instante, la cara de Seairo también se inquietó, finalmente se dio cuenta, por lo que sabían, la mera existencia del concepto, señal, no existía en Disboard. Aunque, cuando Sora se cuestionó, ¿debería ignorarlo? Instantáneamente se respondió con un no, y contestó la llamada. Podría ser alguna especie de campo electromagnético producido por algún tipo de magia. Si fuera, por ejemplo, una accidental e indiscriminada interferencia, entonces olvidarían la llamada e inmediatamente apagarían sus celulares y su tablet. Si no tomaban preocupaciones se podrían echar a perder. Sin embargo, si estuvieran apuntando la interferencia hacia ellos, eso sería incluso un mayor problema. No podría ser ignorado. Y entonces, como si respondiese a esa cautela y desconcierto. Principio 0, análisis pletado interfiriendo, control del campo man. Sora y Seairo se pusieron pálidos cuando el ruido espeluznante empezó a desvanecerse en algo así como una voz. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Nadie respondió las preguntas de Steph. Después de todo, Sora y Seairo tampoco lo entendían. Incluso si no lo entendían, sabían que era una situación peligrosa. Después de todo, alguien estaba interfiriendo con tecnología de otro mundo. En un mundo sin señal o sin una torre telefónica, su celular estaba conectado a una llamada que estaba siendo descifrada. No. En primer lugar, ellos no deberían saber qué es una máquina telefónica. Aún así estaban interfiriendo con tal dispositivo. ¿Una llamada maldita? Eso hubiera sido mucho mejor. El extraño y escalofriante fenómeno, continuó, así. Estableciendo comunicación bidireccional. Llamar. Posible. Han expuesto, analizado, y capturado una tecnología que no existe en este mundo en tan poca cantidad de tiempo. Eso es lo que la voz declaró claramente cuando el sonido desapareció. Lo que prosiguió fue la voz de un hombre. Deseamos una audiencia, oh rey de los Imaniti. Os Pilar. Nosotros, somos los ex machina. Justo como temieron, era una interferencia dirigida, alguien que no podían ignorar. Sora tenía que confirmar qué tanto descubrieron acerca de la verdadera identidad de intenciones de Sora y Seairo. Su mera existencia podría desbaratar su estrategia. La única respuesta de Sora fue: ah, está bien. Reunámonos. Sora respondió por el teléfono con una voz sin emoción. Fue algo instantáneo. No hubo ningún sonido, viento, impactos, vibraciones, nada. Incluso no hubo coherencia alguna, pero el espacio entre el trono y las puertas principales del castillo se volvieron un camino de escombros, que, después de estar anonadados por unos pocos segundos, Sora apenas logró pronunciar esa palabra. Al frente de Sora, había un grupo negro avanzando lentamente por el camino de escombros creado por la destrucción del castillo. Sora les gritó en su cabeza: imposible. Destruyeron el castillo en un segundo. No era algo que se pudiera descartar como que ellos estaban locos. Era simplemente imposible. Debido a las 10 reglas debería ser imposible destruir las posesiones de otras personas sin consentimiento. Así que, ¿qué clase de fraude usaron? Sora claramente miraba al grupo de negro. Como si respondiese eso, el hombre al frente del grupo habló. Ya que solo es posible teletransportarse a lugares que uno ha visto o que ya conoce las coordenadas. Cada vez que el grupo avanzaba, los escombros detrás de ellos se distorsionaron y desaparecieron. En el momento en que se acercaron a Sora y a los demás, fue como si nada hubiera pasado en primer lugar. Tuvimos que usar sobreescritura espacial, por favor perdonen la descortesía. Cuando el espacio enfrente del trono regresó a la normalidad, el grupo que estaba frente a Sora y los demás empezó a parecer como si simplemente estuviesen caminando juntos. Perdónenos por hacer una entrada temporal, ¿cierto? Escuchen, ¿por qué primero no tocaron, o llamaron a alguien? Tenían muchas otras opciones, ¿no creen? Ese es Sora. El castillo está cerrado ahora mismo. También,
El personal del castillo está de vacaciones. Ah, es cierto. Más bien, ¿qué pasa con ese poder? Es muy conveniente, es perfecto para los efectos especiales. Eneni, cálmate. Y observa la realidad. Ella intentó regresar a Sora a la realidad, de alguna manera. Con muchas cosas sucediendo a la vez, los pensamientos de Sora no podían mantenerse estables. Mientras Yairu tembló, el grupo negro se sacó silenciosamente sus túnicas con movimientos mecánicos. Esas túnicas eran capuchas negras justo como las de la muerte. Sus dueños eran 13 personas, hombres y mujeres. No. Corrección. No eran personas, eran máquinas. Todo lo que Sora y los demás podían ver, desde sus articulaciones hasta su piel, no era carne, era metal. Las cosas extendiéndose fuera de ellos al suelo no eran colas, sino cables. Sora y los otros los conocían, los vieron en el juego recreativo de la Gran Guerra. Eran justo como ellos mismos se presentaron. Clasificación 10 de los Ixid, los Ex Machina. Sora. Puedes decirlo en cualquier momento, que inmediatamente hubo una equivocación. ¿Quién era el jodido sabelotodo que decía que nadie podía atacarlos? Casi inmediatamente después, esto sucedió. Steph exigió una explicación con una voz de falsete, pero Sora estaba muy ocupado como para responder. Después de que los Ex Machina se quitaran sus capuchas, sus 26 ojos artificiales se enfocaron en Sora. Era casi como si estuvieran en un servidor. Había una imponente, artificial, opresiva e intimidante atmósfera. Se sintieron como si todos sus movimientos, todos sus latidos, incluso todas sus neuronas estuvieran siendo evaluadas y analizadas. No. Era solo un sentimiento. En sus inquietantes y desconcertados pensamientos, Sora respondió la pregunta de Steph sin hablar. No cometí ningún error. Simplemente no le encuentro sentido alguno. Ahora mismo, no había nadie que pudiese desafiar a Sora y Yairu directamente. Esa es una verdad absoluta. Incluso en el peor escenario, al menos los Ex Machina deberían sospechar que Sora y Yairu tienen un as bajo la manga. Incluso si no lo hicieran, Sora y los otros fueron desafiados, por lo que el grupo de Sora tendría los derechos de decidir los contenidos del juego. Además, no había nada que hiciera a Sora y Yairu aceptar un juego que podrían perder. También podrían proponer un juego que ciertamente ganarían, o simplemente no aceptar el desafío. Todos deberían entender esto, y es por eso que él acertó que nadie vendría a desafiarlos. Entonces, ¿por qué? Una raza de la que no sabían casi nada. Ni siquiera cómo vinieron aquí. Una raza de la que no tenían ni información o pistas. Además, de entre todas las razas. Una raza que reconoció como un oponente con el que podrían perder directamente. ¿Por qué estaba tal raza aquí? Porque lo estaban mirando. Me disculpo, pero no tengo un nombre con el que presentarme. Este dispositivo es llamado el enlace de todas las unidades de mando, ENSI. Ignorando su confusión, una de las 13 máquinas avanzó un paso y lo saludó. Se veía como alrededor de 10 años más viejo que Sora. Al menos, también se veía como un hombre. Ellos eran la raza de máquinas inorgánicas, así que naturalmente, sus caras parecían las de un muñeco, como si hubiese sido esculpida por alguien. Su cabello negro rojizo y sus ojos azules blanquecinos, parecían como si hubiesen sido hechos artificialmente. Sin embargo, de los Ex Machina soy, es cierto, el representante designado sería el término correspondiente, supongo. Se presentó a sí mismo como Insig y se acercó a Sora y a los demás, pero su voz y sus ojos claramente no eran los de una simple máquina. Claramente había una inteligencia y emociones en ellos. Cuando Sora y Yairu se dieron cuenta de esa verdad, sudor frío cayó sobre sus mejillas. Si hubiese sido una simple máquina, hubiese sido trivial. Incluso si era una supercomputadora, después de todo, una máquina es una máquina, no puede ir más allá de sus limitaciones. Especialmente en juegos, había muchas formas de engañarlas, superarlas y trascender a las máquinas. Sin embargo, ellos eran la raza que vencieron al dios más fuerte, Arthos, y desencadenaron el final de la Gran Guerra. Esa raza aprendió sin límites, acumularon respuestas, y al final, masacraron a los más fuertes. Esa era, tal vez, la verdad. Parte de esas razones eran las emociones alojadas en sus ojos. Él interfirió con el celular de Sora. Si fuese como Sora y Yairu temieron, y expuso sus verdaderas identidades y estrategias, incluso si era, no importaba qué tipo de juego fuera. Ganar era casi imposible. Los pensamientos de Sora se alejaban de la confusión y la inquietud hacia el claro sentido del peligro. Sin embargo, el hombre máquina que se acercaba ante los ojos de Sora, se congeló enfrente de él. Las 10 reglas existían. Él no podía dañarlos. Incluso así, no,
Precisamente por eso, el hombre máquina extendió su mano por la mejilla de Sora, tocó el trono y dijo: Quería verte, mi amado Pilar. Vamos, sembremos nuestro amor. Sora, quien repentinamente recibió un susurro de amor, Seairu, quien se petrificó, y Steph, quien se sonrojó y felizmente cubrió su boca por alguna razón, apagó su propia conciencia, y fuertemente, muy fuertemente, recitó un mantra. Desaparezcan malos recuerdos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.